son los objetivos de esta clase? Aprender a optimizar el resultado de las negociaciones internas y externas. Cuando me refiero interno, justamente al grupo que yo convivo, y externa cuando pertenezco a una organización, ya sea trabajo y demás, o la iglesia, ¿no? Fortalecer la habilidad negociadora en situaciones colaborativas y competitivas. Ahora después vamos a ir desarrollando, ¿no?, cada tema. Desarrollar habilidades para pensar sin encerrarse. Abordar negociaciones con personas difíciles o en escenarios complejos. Construir confianza y crear valor para el mantenimiento de los acuerdos. Y sostener conversaciones productivas en temas difíciles de encarar. Mejorar el estilo de comunicación en la negociación. Estos serían los objetivos, digamos, principales de este curso, ¿no? Es, como ya les digo, es una introducción, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos juntos. Una situación personal vivida como conflictiva. Pensemos en personas conflictivas. No me digan que no tienen en su alrededor de ustedes personas conflictivas. Pensar en una persona conflictiva y considerar por qué uno la ve así. Y pensemos en situaciones generales conflictivas en mayor escala. Por ejemplo, el hambre, el racismo y el ASPO. ASPO puse justamente lo que nos está tocando vivir ahora, ¿no? El aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Trae conflictos este aislamiento? Por un lado tenemos las personas que están de acuerdo con priorizar la salud pública, por el otro lado tenemos las personas que ven una restricción a la libertad de trabajar y de circular, permanecer y transitar libremente en el territorio argentino. Así que esto trae conflicto, el hambre trae conflicto y el racismo trae conflicto. Las diferencias sociales a las que uno de ustedes hacía alusión también trae conflicto, ¿no es cierto? Y después, o sea, fíjense que ahí estamos pensando en situaciones desde lo particular a más generales, ¿no? Una situación personal vivida como conflictiva. Tengamos en la mente esto, ¿no? Personas conflictivas. ¿Por qué uno ve a esa persona conflictiva? O sea, ahí quiero encarar mi pensamiento, que razonemos juntos. Una persona conflictiva tiene como determinadas características, me parece. Una que dijo Lucía, que es el tema de personas que no se puede dialogar. Otra, personas con cierto grado de autoritarismo, como me decís vos. ¿Qué más? ¿Qué otra característica ven en una persona? ¿Por qué pensamos en una persona y decimos, esta es conflictiva? ¿Por qué? Tiene toda una explicación, digamos, desde la materia, ¿no?, que es negociación. Todo esto tiene un montón de teorías que avalan lo que intuitivamente nosotros estamos hablando como de conflicto, personas conflictivas, situaciones generales conflictivas, como a mayor escala, como puede ser el hambre, el racismo o el aislamiento social preventivo obligatorio. Puse el aislamiento porque justamente está trayendo muchos conflictos. Solamente vayamos al Facebook y ver algunas publicaciones y ya vemos cómo hay una serie de conflictos que se generan en formas de pensar. Ya hay como gente, o sea, no veo, digamos, como una solución. Yo creo que lo que hay que buscar es una solución siempre intermedia, ¿no? Buscar a ver cuáles son los intereses de las partes. Pero ahora vamos a seguir avanzando. Es decir, cuando nosotros pensamos en estos ejemplos que acabamos de dar y que ustedes muy bien han manifestado, ¿cuál es la sensación que predomina? ¿Es positiva o negativa de ese recuerdo que tenemos de conflicto? ¿Cuáles fueron nuestros pensamientos? ¿Cuáles fueron nuestras emociones? ¿Qué buscamos habitualmente al escuchar al otro que es una persona conflictiva? O sea, la intención de ahora, a partir de ahora, es ver en los conflictos no algo negativo, sino algo positivo. Nuestra tarea futura frente a los conflictos es lograr el pasaje de la connotación negativa a la connotación positiva. Es decir, que de un conflicto pueden salir cuestiones positivas y no negativas necesariamente. ¿Cuáles son los rasgos característicos del conflicto? Una es la inevitabilidad. Esto nos lleva a aceptar con mayor naturalidad la existencia de conflictos.
no temerles a los conflictos, sino reflexionar sobre las distintas formas de intervención en un conflicto, ¿sí? O sea, hay conflictos que son inevitables, hay cuestiones que son inevitables. Bueno, entonces vamos a tomarlos con mayor naturalidad, no ser tan negativos con respecto a los conflictos y no tampoco temerles, porque un poco decía hace un ratito, muchas personas evitan y se callan frente a los conflictos, no hablan a tiempo y entonces, como dijo, ¿cuál era tu nombre? Que vos hablaste de la persona que explota. Lucía. Lucía otra vez. Bueno, explota y bueno, y vos decís, incluso más de una vez en las relaciones interpersonales ha pasado, ¿no es cierto? En una familia, en un matrimonio, un hijo, un esposo, una esposa, que de pronto explota y no sabemos, ¿pero qué le pasó? Pero bueno, por eso, siempre es bueno hablar los conflictos, ¿no? Si hay una situación de conflicto. Pensaremos, valor constructivo, otra característica, pensaremos las mejores estrategias para obtener el resultado más fructífero de una situación que se espera dañosa para todos. Un conflicto generalmente vamos a pensar en un daño que puede provocar, ¿no es cierto? Que provocar a nuestras vidas, a, no sé, a nuestras relaciones, pero vamos a buscar mejores estrategias para construir algo positivo de ese conflicto. Proceso. Sabemos que acercarnos a un conflicto significa comprender que aunque se lo observa en un momento dado, tiene una evolución que constituye su historia misma. Es decir, que los conflictos tienen un proceso. Lo que nosotros tenemos que evitar cuando hay una situación conflictiva o cuando trabajamos con personas conflictivas es tratar de no que ese conflicto, que ese choque no tenga una escalada, es decir, no avance. Por eso es bueno utilizar estrategias, destrezas, habilidades para tratar de encontrar una solución a ese conflicto. En síntesis, a partir de ahora la intención es pensar estos conflictos como diferencias o divergencias percibidas de intereses cuya satisfacción es simultáneamente incompatible. Claro, en principio mi interés no es el mismo que el de ustedes, o mi interés no es el mismo que de la otra parte, pero vamos a tratar de buscar en esas diferencias un interés común. Y describiremos a partir de ahora estos procesos como inevitables en el marco de las relaciones humanas, pero susceptibles de ser abordados constructivamente. Es decir, volvemos otra vez a un rasgo que era la inevitabilidad. Es decir, vamos a tratar de enfrentar los conflictos, no temer a los conflictos, ¿de acuerdo? Pero vamos a tratar de abordar los conflictos de manera constructiva, perdón. Bueno, ¿qué es conflicto? Ustedes me definieron muy bien conflicto, diferencias sociales, un montón de, digamos, de conceptos intuitivos que ustedes me han dado y están muy bien. Pero vamos a buscar una definición un poquito de la que viene de los libros, ¿no? Choque que se produce entre dos o más personas como consecuencia de la distinta o opuesta percepción que las palabras involucradas tienen respecto a un mismo problema o situación. La palabra percepción es una palabra clave en materia de conflicto. Puede ser distinta, ese choque puede ser de percepciones distintas u opuestas, ¿sí? Hay conflictos intrapersonales, es decir, los que las personas viven internamente, interpersonales, los que las personas tienen en su vida de relación, e intergrupales, entre dos grupos, entre una persona y un grupo. Empecemos a imaginarnos situaciones, ¿no? Yo creo que en la iglesia vivimos muchas, en las congregaciones, y en la iglesia a nivel denominacional también se viven estos conflictos intergrupales, interpersonales, ¿sí? Bueno, y cada uno tendrá sus propios conflictos personales, ¿sí o no? Bueno, quien estudia psicología sabe bien de esos temas, ¿no? Bueno, ahora hay un aspecto dinámico del conflicto. No es algo estático el conflicto, porque el conflicto tiene un proceso de comunicación que las personas han transitado. Es decir, evidentemente llegamos al conflicto porque en nuestro proceso de comunicación
no nos hemos entendido y hay un proceso de evolución que ha seguido al conflicto. Una vez que el conflicto está, ese conflicto pudo haber evolucionado. Vuelvo a insistir, lo que tenemos que evitar es que ese conflicto haga escalada, ¿de acuerdo? Es decir, se maximice mucho más. Bueno, entonces una de las preguntas que nos tenemos que hacer es ¿cómo se han venido comunicando los actores en ese conflicto? Bueno, una de las primeras causas del conflicto se relacionan con dificultades en la comunicación. A veces las dificultades en la falta de comunicación o la mala comunicación o la comunicación desacertada solo profundiza el acuerdo. El lenguaje entre las partes se ha deteriorado y la comunicación ya es escasa. Es decir, cuando hay conflicto, lo que mejor tenemos que hacer es comunicarnos y saber comunicarnos, ¿no? Uno de los grandes desafíos que como cristianos tenemos es justamente crecer en este aspecto, ¿no es cierto? Crecer en el tema de la comunicación. Usar las palabras adecuadas, las herramientas adecuadas para comunicarnos correctamente. Bueno, hay distintas formas de comunicación. Está la comunicación verbal, o sea, mensajes puestos en palabras. No verbal, el tema de los gestos, que se llama metalenguaje, miren, es tan importante. Y la paraverbal, que es la entonación, modulación, etc. Acá hablamos de las distintas formas de comunicación oralmente, ¿no? Hablamos de el mensaje verbal, cómo hablamos, qué decimos, qué palabras utilizamos. No verbal, los gestos, ¿no? Qué importantes son los gestos. Cuando me habla el otro, mirarlo a la cara, o sea, nuestro cuerpo habla también, nuestro cuerpo comunica, ¿de acuerdo? Y la paraverbal, que es el tema de la entonación a la modulación. Pero miren, ¿saben dónde? Más allá que verbalmente, obviamente, tenemos que saber modular, entonar, etcétera. Algo que muchas veces, ¿saben dónde se presenta el conflicto? Acá, en el celular. Cuidado cuando escribo en el celular. Cuidado, por favor. Usemos puntos, usemos comas, usemos signo de admiración, usemos signo de interrogación, por favor. Porque una palabra mal usada nos puede traer un gran conflicto. Está bien, acá estamos hablando de la comunicación más bien, estamos enfatizando la comunicación oral. Pero no nos olvidemos que en estos tiempos, sobre todo, estamos utilizando muchísimo el WhatsApp, ¿no es cierto? Estamos utilizando, yo creo que el WhatsApp hoy es una herramienta de comunicación. Es más, los pastores estamos ya predicando por WhatsApp, ya hemos llegado a una instancia tremenda esto de cómo ha llegado la tecnología. Lo mismo a través de Instagram o Facebook. Por favor, tengamos cuidado, por eso los puntos, las comas, porque todo puede ser entendido de manera diferente. Si no, no sé si les ha pasado, pero si no, los puntos digamos, los signos de puntuación no son puestos correctamente. Vieron que es algo que los chicos jóvenes no lo tienen muy aprendido esto. Porque a veces, ustedes vieron que, por ejemplo, en lugar de preguntar, a veces suponemos cosas. Y esto, suponemos la reacción del otro, suponemos lo que el otro va a decir. Y eso también crea conflicto, ¿no es cierto? Lo vemos muchas veces en las iglesias, en nuestras relaciones personales y demás. Bueno, ahí quise poner a Mafalda por el tema de los gestos, ¿no? Los gestos, cómo nuestro cuerpo habla. Ahora, tenemos que también ver, o sea, recién vimos las distintas formas de comunicación, pero también junto con las distintas formas de comunicación están las conductas de las partes. Por ejemplo, de pronto, miren, yo cuando pongo no ir a las reuniones, enseguida vino mi imagen de la iglesia. ¿Vieron cuando uno, por ejemplo, el pastor cita no sé, a una reunión de equipo de trabajo y no van? No ir a las reuniones, no dan explicación tampoco de por qué no fueron. Bueno, eso es una conducta que ahí estamos, ya tenemos un conflicto en puerta.
porque las conductas de las partes también demuestran de alguna manera que están quizás en conflicto o con la iglesia, con el pastor o con algún miembro, etcétera, ¿no? Hablo de la iglesia porque es uno de nuestros lugares más habituales. Entonces, no ir a las reuniones, llegar tarde, posponer, por ejemplo, posponer conversaciones, retirar el saludo, que ya, bueno, ya es más extremo, ahí ya, digamos, es como que tengo ya más evidenciado el tema del conflicto, pero todas son conductas que las partes realizan o hacen que nos dan a entender que por ahí hay un conflicto, ¿no? Entonces, indicios del surgimiento del conflicto en los individuos puede ser el alejamiento, el deterioro de la... Bueno, esto, fíjense en un matrimonio, hagan, por ejemplo, o entre un hijo adolescente y sus padres, ¿no? Alejamiento, deterioro de la comunicación interpersonal, comentarios, bueno, por ahí esto se puede dar en otra, no sé, no me parece en una familia, también puede ser, ¿no? Comentarios con otros, malestar, deslizamiento de amenazas veladas, eso se da mucho entre los individuos y son indicios que de alguna manera me muestran el surgimiento de un conflicto, ¿no? Y en las organizaciones puede ser el decaimiento del trabajo, la falta de rendimiento, la ausencia en las reuniones, murmuraciones, búsqueda de alianza, rumores, complicidades, ¿eh? Todas estas conductas que quizás uno a veces no repara, pero sí son conductas que un poco nos van mostrando que está surgiendo un conflicto. ¿Cuáles son las formas de intervención posible frente a un conflicto? Y bueno, puedo tener una actitud de competencia, una actitud de conceder, una actitud de evitar, una actitud de convenir y una actitud de colaborar. Ahora bien, si yo tengo una actitud de competir, no es de las mejores, digamos, no es de las mejores actitudes, o la más positiva. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando yo estoy en esta actitud de competir frente a un conflicto, lo que yo quiero es tratar de imponer mi parecer. Defender mis propios intereses, sin atender los intereses de los demás. Y es ahí cuando recién ustedes mencionaban, ¿no? La persona que se quiere imponer, la persona que amenaza, la persona que es violenta. Esta es, digamos, esa es la persona que tiene estas características, ¿no? Frente, ¿cómo interviene frente a conflicto? Con una actitud de competencia, competir. Cuando alguien está fuertemente centrado en defender sus propios intereses sin atender a los demás. Otra actitud que se puede tener frente al conflicto es la de conceder, que también es tan negativa como la de competir. ¿Por qué? Porque conceder es tratar de satisfacer los intereses del otro. Siempre estar concediendo, siempre estar cediendo, ¿no? O sea, lo que se centra está interesado en la satisfacción de los intereses del otro. Y dice que concede todo. Y por ende probablemente no se lleva algún logro de una negociación. Y esto también está mal en las relaciones, ¿está bien? Otra es la de evitar. Entonces evito, niego el conflicto, lo evito, trato de no afrontar, ¿sí? Y recordemos que una de las actitudes que es bueno es no temer al conflicto, sino tratar de abordarlo constructivamente. Otra de las actitudes es convenir, ¿no es cierto? Bueno, acá puede ser tratar de llegar a, digamos, convenir, acordar, tratar de satisfacer el interés del otro, tratar de llegar a un acuerdo. Esa también puede ser una actitud, aunque muchas veces el tema de convenir se transforma en un poquito desgastante, ¿no? Es un poquito la tarea que hacemos los abogados, sobre todo en los temas de familia. Es bastante, a veces desgastante, buscar convenir con el otro, ¿sí? Con la otra parte, las dos partes. Y después la actitud que van a ver, que es la
que más sirve a los efectos de abordar un conflicto constructivamente es la de colaborar, ¿no es cierto? Es alcanzar el más alto grado de satisfacción de los intereses, pero de ambas partes, ¿sí? Para llegar a logros comunes, para que ambas partes se sientan satisfechas en el logro de sus intereses comunes, ¿no es cierto? Hay una escuela, que es la escuela de Harvard, que es y es la escuela colaborativa, que es la que un poco fue la iniciadora de todos estos temas de la negociación, que, ahí lo ven ustedes, que es la escuela de negociación colaborativa, que promueve los siguientes valores. Fíjense, comprensión, inclusión y responsabilidad. Acá ya nos estamos adentrando un poquito más a ser más específicos en materia de negociación. Entonces, ¿cuáles son los siguientes valores? Comprensión. Las personas hablan de los problemas desde sus perspectivas particulares. Como estas perspectivas a menudo están cristalizadas, es decir, ¿qué quiere decir que están cristalizadas? Están ya arraigadas, es difícil que puedan transponerlas para asomarse a las de los demás. Es difícil que yo pueda ver y pueda comprender la situación del otro. Es imprescindible que los participantes, para tener una actitud más colaborativa, puedan comprender los puntos de vista ajenos, aunque no concuerden. O sea, yo puedo no concordar, pero sí puedo comprender. Este entendimiento es la única manera de superar el estancamiento en las posiciones individuales que supone el comienzo de una decisión o que supone el comienzo de una negociación. ¿Vamos bien? Entonces, uno de los valores es la comprensión. El otro es la inclusión, es decir, todos tienen que tener alguna parte en la solución y verse reflejados en ella, sea dos personas o un grupo de personas. Toda resolución que el grupo adopte debe atender total o parcialmente los intereses de todos. Alcanzar este objetivo implica poder instalar la deliberación del grupo dentro de un esquema de pensamiento inclusivo y no exclusivo. Y miren, en la práctica, ¿cómo se da esto? Miren, hay algunas cuestiones que son re importantes tener en cuenta cuando uno habla. Y yo les voy a enseñar una. Por ejemplo, cuando hay un problema de conflicto, más bien, es más recomendable, en lugar de decir usted o vos hiciste tal cosa, nosotros, hablar de nosotros. En lugar de o esto o lo otro, hablar y. Como, o sea, utilizar la palabra sí y no la palabra pero, por ejemplo. ¿No es cierto? Estos son pequeños tips, si quieren, para evitar que la relación sea más tensa, sino más bien son pequeños tips que nos ayudan a tener una actitud más colaborativa, ¿de acuerdo? Por eso dice, para decirlo sintéticamente, en un esquema y en lugar de esquema o, un esquema ambos en lugar de cada. Esto es lo que nosotros decimos, hablar de nosotros, hablar de ¿y qué te parece si tal cosa? Sin imponer, ¿de acuerdo? Eso es una actitud inclusiva, no exclusiva. No que excluye, sino que incluye. Estamos los dos, reconocemos los dos, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Me están escuchando? ¿No? Entendiendo todo. ¿Se va Sí, entendiendo estamos todos todo? acá. Es re importante que no me digan que cada uno no pensó en su relación con su esposa o su esposo, o con sus padres, o mismo en la iglesia. No me digan que no están, o en sus trabajos. Si alguno en sus trabajos tiene una posición quizás de liderazgo o de jefatura, es importante esto para tener un buen liderazgo, ¿sí? Bueno, ni hablar en la iglesia, entre esposos, en la familia, con los hijos, ¿de acuerdo? Sobre todo con los hijos más bien adolescentes, ¿no? En que uno tiene que siempre guardar cierto equilibrio en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en incluirlos en las decisiones. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Me van siguiendo, no? Totalmente. Sí. Bueno, y vamos al otro de los valores, que es la responsabilidad.
El desarrollo de un proceso participativo en el que la dinámica se hace transparente enseña a sus integrantes destrezas de pensamiento conjuntos, por lo que el grupo es consciente de la participación que sus miembros tienen en la deliberación y decisión alcanzada. Es decir, si yo lo hago partícipe al otro de las decisiones que estamos tomando, lo hago partícipe del conflicto, termina siendo una actitud responsable para todos. Esto es importante también en materia de conflicto poder asumir, ¿sí? Dice acá, miren, les comparto esto, las personas pueden adoptar distintos estilos según los contextos donde se desenvuelven. No los hay mejores o peores, sí más funcionales para alcanzar mejores soluciones. No son innatos, sino que todos pueden aprenderse, aunque la influencia de la formación personal y cultural, claro, puede ser determinante, obviamente. Bueno, acá nosotros, que somos cristianos, tenemos que saber, ¿no es cierto? El tema de cómo, justamente, y esto hago alusión un poco al lema, el lema de este PMS, que el lema es movernos en la libertad del espíritu para actuar en todo servicio, movernos en la libertad del espíritu. Nosotros, a medida que crece nuestra vida cristiana, nosotros obviamente cada día que crecemos y maduramos en nuestra vida cristiana, cada día tenemos que ser más libres, porque se entiende que el Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Esto es una reflexión personal que cada uno de nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto? En realmente, más allá de la formación que hemos recibido de nuestros padres y demás, o del contexto en el cual vivimos, nosotros tenemos que romper con todas estas cuestiones, si hay cuestiones negativas, y ser libres en Cristo, ¿no? Y esto nos ayuda a crecer y madurar, porque si nosotros venimos arrastrando hábitos digamos, maldiciones generacionales de nuestras familias, de nuestros antepasados, esto lo vamos a seguir transmitiendo. Entonces, pero Cristo nos hizo libres. Así que esto, en nuestra vida cristiana, hay cuestiones que tienen que ya terminar. ¿De acuerdo? Hábitos que tienen que terminar. Seguimos. El conflicto, tenemos que saber que un conflicto no surge de la nada. Uno se calla y un día explota. Es así. Por eso la idea es que podamos abordar los conflictos constructivamente. Por eso eso se hace de a dos, ¿no? Por supuesto, se hace de a dos. Es importante eso. Construir, sobre todo, no sé, en una relación de pareja o de matrimonial o con los hijos, o en la iglesia, o en el trabajo. Estas cuestiones necesitamos abordarlas de a dos. Entonces, un conflicto no surge en la nada. Justamente nace de una tensión latente, emerge como un conflicto visible, explota en una lucha de poder y desde allí traspasa el umbral para convertirse en un conflicto quizás destructivo y violento. Lo que nosotros no tenemos que empezar a sacarnos estas ideas y entender el conflicto desde una lucha, o sea, que cambie esa lucha destructiva en un cambio de constructivo, ¿sí? Y para, digamos, poder transformar ese conflicto tan negativo en una cuestión positiva. Y hay miren esto que está muy bueno, 3 oportunidades principales, como dice acá, para transformar un conflicto de una lucha destructiva en un cambio constructivo. Una es prevenir, otra es resolver y otra es contener. La primera es prevenir que el conflicto destructivo emerja como primera respuesta, para lo cual debemos identificar las tensiones latentes. La segunda es resolver cualquier conflicto visible que se haya desarrollado. Y la tercera es contener cualquier escalada de lucha de poderes que no haya podido ser resuelta. Aquello que no es prevenido es resuelto y lo que no es resuelto es contenido. Esta es la consigna: contener si es necesario, resolver si es posible, pero siempre es mejor prevenir. En conflictos difíciles es frecuente que una estrategia por sí sola no sea suficiente. Es decir,
No basta, no, quizás no sea suficiente con prevenir, quizás no sea suficiente con resolver, quizás no sea suficiente con contener. En muchos de estos conflictos, su transformación puede lograrse usando las 3 estrategias: prevenir, resolver y contener. ¿De acuerdo? Prevenir, contener o y resolver, no importa el orden, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó mucho esto de contener si es necesario, resolver, contener el conflicto, ¿no? Me refiero. Resolver si es posible, pero siempre es mejor prevenir. Entonces vamos a ir analizando. Lao Tzu era un general de un ejército y decía: enfrenta la dificultad cuando aún es fácil. Cumple la gran tarea con una serie de pequeños actos. Eso es prevenir, ¿de acuerdo? Lo que quería decir este general, ¿no? En las sociedades modernas estamos aprendiendo que la prevención es la mejor cura para combatir la enfermedad. Bueno, justamente nos toca vivir en este tiempo, ¿no? O sea, el aislamiento es la única forma de prevenir este virus. La mejor manera para tratar los infartos cardíacos, por ejemplo, no son las más sofisticadas cirugías del bypass o las que sean, sino su prevención a través de una buena alimentación, actividad física regular y medicación. O sea, la prioridad de la prevención es válida también en el caso de un conflicto destructivo. Prevención significa identificar las causas del conflicto y sembrar las bases para el manejo cooperativo de las diferencias. Muchas veces esto lo hacemos intuitivamente, pero digamos, significa entonces identificar las ramas del conflicto y sembrar las bases para el manejo cooperativo de las diferencias. El conflicto normalmente aparece como primera respuesta a necesidades frustradas. No consigo lo que quiero, entonces aparece el conflicto. Pensemos entre esposos, entre padres e hijos, en la iglesia. Las tensiones en necesidades conflictivas pueden fácilmente escalar cuando la gente carece de la capacidad o actitudes adecuadas para distenderlas. Aún más, buenas relaciones son claves para prevenir conflictos. Por eso es bueno siempre mantener buenas relaciones. Nuestro reto es aprender a insertar la prevención en la vida cotidiana. O sea, ¿cómo hacemos para insertar? Esa sería nuestra pregunta. ¿Cómo hacemos para insertar la prevención en la vida cotidiana? Miren, ¿saben lo que les digo yo al grupo de mujeres que tengo? Siempre les digo, ¿no? Ahora me voy un poquito a la fase espiritual. Cuando tenemos hijos adolescentes, en el matrimonio, en la iglesia, tenemos que andar como radares, ¿sí? Para tratar de prevenir cualquier conflicto que pueda asomarse. Esto sin perjuicio de que, por supuesto, el enemigo siempre, ¿qué hace? Anda como león rugiente buscando a quien devorar y trata de entrar de alguna manera para sacarnos la paz, para sacarnos la alegría, para desestabilizarnos, para desenfocarnos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, prevenir un poco es esto, ¿no? Lo que yo les decía, muchas veces les digo a las chicas, tenemos que andar con radares en nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia. Esto es una actitud de prevención, ¿sí? Resolver. Winston Churchill decía: hablar es mucho mejor que guerrear. Y la prevención es esencial muchas veces, pero no es suficiente. Muchos conflictos llegan a ser patentes y necesitan ser resueltos. Existen al menos 4 diferentes enfoques para resolver una disputa. Uno es tratar de reconciliar los intereses en conflicto de cada una de las partes a través del diálogo. Llevar el asunto a un tercero, por ejemplo, ¿no? Que determine los derechos de cada una de las partes, porque a veces, por ejemplo, entre 2 partes no se pueden entender, entonces es por ahí más conveniente recurrir a un tercero, que puede ser un mediador, digamos, un juez ya sería más conflictivo, pero por lo menos un mediador, ¿no? Un conciliador. O decidir sobre la base del poder, sometiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay distintas formas, ¿no? O sea,
tratar de reconciliar a los intereses, llevar al asunto a un tercero que determine los derechos de cada una de las partes, o directamente imponer lo que una de las partes quiere, lo que yo quiero, ¿no? Incluso si el enfoque de la reconciliación de intereses es generalmente preferible, los enfoques de derechos y poder tienen un rol importante que cumplir, teniendo como premisa que son alternativas, no solo en caso que el diálogo por sí solo no tenga éxito. Existe un cuarto enfoque, y que es resanar la relación tirante, ¿no? O sea, tratar de reconciliar, tratar de recurrir a un tercero, si no puedo entre las dos partes, o imponer, que sería una medida muy extrema, y hay un cuarto enfoque que es tratar de resanar la relación que está tirante, que esto como cristianos nos compete directamente, ¿no? Los terceros pueden hacer una contribución decisiva a cada uno de los cuatro enfoques, y muchas veces, a los pastores nos toca actuar como mediadores, o a los líderes como mediadores, y podemos ayudar a reconciliar los intereses de las partes, ya sea como mediadores, árbitros, etc. Y en definitiva, el mediador, que puede ser un pastor, puede ser un líder u otra persona, generalmente va a ser un equilibrador entre las partes, ¿no? Va a tratar de que busquemos equilibrar los intereses de ambas partes. Y el tercero es contener. El mejor general no pelea, dice Sun Tzu. Dice, muchas personas, grupos y reacciones todavía creen que la fuerza es la única manera para resolver conflictos graves. A veces la prevención y resolución por sí solas no pueden detener la escalada del conflicto. El reto para todos es el contener la lucha de poderes, de manera que las partes puedan ser llevadas de nuevo a una mesa de negociación. Un conflicto no resuelto escala porque nadie le presta atención, o incluso si alguien lo hace, nadie establece límites, o finalmente porque ninguno interviene para brindar protección. Entonces, fíjense, las tres formas, ¿no? Vuelvo otra vez al inicio que decíamos acá. Contener si es necesario, resolver si es posible, pero siempre es mejor prevenir. Y acá William Ury dice, William Ury es, un autor que escribió libros sobre negociación, como Sí de Acuerdo, Alcanzando la Paz, etcétera, y dice lo siguiente: las mejores formas de solucionar los conflictos son aquellas que tienden a asegurar la mayor satisfacción para los participantes, la menor concurrencia del conflicto, los costos más bajos y la mayor preservación de la relación. ¿Qué opinan de lo que, porque así ya después paso a otro tema, de esto que hablábamos de las tres, de prevenir, contener y resolver? Métodos alternativos de resolución de conflictos. ¿Cuáles son los métodos alternativos? Acá ya cada vez nos vamos especificando un poquito más, ¿no? Uno es la negociación, otro es la mediación, otro es la conciliación y otro es el arbitraje. Nosotros nos vamos a detener y vamos a desarrollar más la negociación, pero les voy a dar una definición de cada uno, ¿no? La negociación es un proceso de mutua comunicación entre las partes. El motivo son que hay intereses compartidos, pero hay también intereses opuestos, y trato de llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. ¿Cuáles son los 7 elementos de la escuela de Harvard, que es la escuela a la que en materia de negociación yo sigo, y es de la que obtuve la especialización, es la que nos enseñó, o lo que yo tengo en cuenta es la escuela de Harvard, ¿no? Hay 7 elementos, mire: intereses y posiciones, opciones, alternativas, criterios, relación, compromisos y comunicación. Ahora vamos a verlas. ¿Cuáles son esos 7 elementos? Entonces, intereses y posiciones. La posición es la actitud, después vamos a hablar sobre el tema de las posiciones, y ustedes van a entender por qué uno, cuando está negociando, tiene que abandonar las posiciones. La posición es la actitud que se tiene frente al tema a negociar.
Y los intereses es todo aquello que no se intercambia, son todos aquellos que no se intercambian con las otras partes. Para lograr buenos resultados no hay que asumir posiciones rígidas. Cada parte debe concentrarse en los intereses y en buscar soluciones para las necesidades. Justamente, otro elemento son las opciones. Después de conocer y entender los intereses que tiene cada una de las partes, se generarán varias opciones. Por eso es importante, justamente en materia de negociación, ser creativos. Hay que barajar todas las posibilidades para llegar a un acuerdo satisfactorio para los intereses de todos, creando valor. Por ejemplo, ¿cómo puedo generar opciones? ¿Cómo puedo hablar de distinto? ¿Cómo puedo ser creativo? Generando esto, lo que se llama lluvia de ideas o brainstorming, donde yo voy tirando distintas ideas y posibilidades. La mejor de las opciones se convertirá en el acuerdo óptimo. Muchas veces la gente, por callarse, no tira distintas alternativas. No me tengo que quedar entre una y otra. Puedo utilizar distintas alternativas, ser creativo, generar distintas opciones. Fíjense, la palabra opciones tiene que ver con alternativas. Según cómo evoluciona la negociación, puede que las partes no consigan un consenso y que llegue al punto de abandonar la mesa de negociación. Las alternativas dependen del criterio subjetivo y son las posibilidades de resolver el conflicto sin contar con las otras partes. Si no llega a un acuerdo, siempre hay que tener preparadas algunas alternativas y valorar si estas son mejores o peores que las opciones del acuerdo. Miren, les voy a dar un ejemplo que me pasa en la vida profesional. Muchas veces, ¿qué pasa cuando un matrimonio se separa o dos convivientes se separan o se divorcian o cesa la convivencia y hay hijos menores de edad? Está el tema de la cuota alimentaria. Bueno, les doy un ejemplo simple, pero a mí más de una vez me ha ayudado a resolver el tema de la cuota alimentaria. ¿Qué pasa? Muchos, generalmente los hijos se quedan con la mamá y el padre debe colaborar con una cuota alimentaria. A veces cuesta ponerse de acuerdo en este punto. Entonces, miren, yo sé que les digo, bueno, a ver, alternativas. Bueno, qué sé yo, una alternativa puede ser, bueno, vos no tenés dinero, por ejemplo, para darle a tu hijo menor. Bueno, entonces, mira, comprale una bolsa de mercaderías. O bueno, o pagale la obra social. O bueno, pagale el colegio. O, no sé, busquemos alternativas en donde vos suplas esa cuota alimentaria de alguna manera. O sea, pagarla tenés que pagar, mantenerlo tenés que seguir manteniendo, salvo que, bueno, te agarren en una situación en donde no tengas trabajo. Pero si tenés trabajo, tenemos que buscar alternativas. De eso se trata cuando habla de opciones, de alternativas. Ambos conceptos están muy emparentados, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, busco, exploro los intereses y voy buscando alternativas. Bueno, no sé, no tengo plata para pagar la cuota alimentaria, pero por ahí mi hijo necesita ir a fútbol. Entonces, le pago la cuota de fútbol, le pago la obra social y está cubierto en su salud. ¿Se entiende? Son distintas formas de buscar salidas al conflicto. Después tenemos criterios. Tras haber hablado de diferentes soluciones, estas deben ser analizadas para saber cuál es la mejor, la más justa y realista para ambas partes. Se consigue filtrar las soluciones a través de criterios objetivos, es decir, evaluándolas con criterios ajenos a la voluntad de las partes. Entonces, esas soluciones se transforman como más legítimas para las partes. ¿Qué quiero decir con criterios objetivos? Criterios objetivos es lo opuesto a criterios subjetivos. No es lo que yo pienso, lo que yo creo, sino lo que, por ejemplo, marca la ley. La ley marca que los padres tienen la responsabilidad parental, que era lo que se llamaba antes patria potestad, ahora se llama responsabilidad parental, cuando fue reformado el Código Civil y Comercial. Entonces tienen responsabilidad sobre los hijos desde su concepción hasta la mayoría de edad. Entonces, una de las facetas de la responsabilidad parental es la cuota alimentaria al hijo, es mantenerlo y proveerle de lo que necesita para
para su crecimiento, su esparcimiento, porque eso también abarca su salud, su educación, etc. Entonces, vuelvo al ejemplo anterior, ¿lo tenés que hacer? Sí. ¿De dónde surge eso? De la ley. Entonces, eso es un criterio objetivo, no tiene discusión, no es si yo quiero, si yo pienso, no, es lo que dice el código, es lo que dice la ley, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Después, esto es re importante, miren, para negociar es muy importante separar la persona del conflicto, como dice acá, separar el problema de la negociación y la relación personal que se pueda tener con esa persona o institución es imprescindible para cuidar las relaciones. Al fin y al cabo, quienes negocian son personas con sentimientos, con emociones, con opiniones distintas, y creer que la persona es el problema no nos ayudará a avanzar. La empatía y la comprensión servirán para priorizar la relación, dejando la puerta abierta a futuras negociaciones. Entonces, siempre cuando uno negocia, separar la persona del conflicto. O sea, no tengo el problema, o sea, yo no pienso en la persona, ni cómo es, ni lo que dice, sino cuál es el conflicto. Y ahí otra vez lo objetivo, ¿no es cierto? Después, compromiso es otro elemento. Son planteamientos de lo que harán o no harán las partes negociadoras. Es decir, promesas verbales o escritas que si se cumplen pueden convertirse en acuerdos duraderos. Mire, le voy a decir algo, me viene a la mente algo que, por ejemplo, en la casa, miren, algo cotidiano. Acá en mi casa pasa, no sé, capaz que en la casa de ustedes no, pero nosotros somos 5 personas, mi esposo, yo, mis 3 hijos. Entonces, bueno, tenemos un perro, hay que darle de comer, hay que sacarlo. La verdad que era una discusión tremenda de quién sacaba el perro, que me toca a mí, que te toca a vos, que yo no, que hoy no puedo, que esto, que tengo que estudiar, que por favor convivo. Entonces, ¿cómo se resolvió? Uno de mis hijos hizo una grilla. Esto es un acuerdo escrito, porque uno lo ve, pero es un acuerdo escrito que pegó en la heladera y entonces sobre esa base se van moviendo. Bueno, hoy te toca a vos, Pablo, pero bueno, yo no puedo hoy. ¿Me cubrís? Sí, bueno, entonces cambiamos. ¿Se entiende? Entonces, aquí sí que, porque el verbal ya no funcionaba. Las promesas verbales, en este caso de la convivencia, no funcionaba. Entonces, hubo que hacer un acuerdo no por escrito, el cual se pegó a la heladera y sobre eso se manejan ellos para el tema de darle de comer al perro y sacarlo. Hay otros conflictos también, no se soluciona todo con eso, pero bueno, este tema ya fue acordado y ya no hay más discusiones. Yo digo este ejemplo quizás hasta tonto o muy de la vida cotidiana, pero a veces es importante que los conflictos, si las promesas verbales no resultan o no se cumplen, bueno, plasmarlas en un papel. Porque yo a veces insisto, cuando yo veo que, ahora me traslado al plano un poco más jurídico, ¿no? Cuando yo veo que en las relaciones de familia, por ejemplo, el tema de la cuota alimentaria, el cuidado personal, el plan de parentalidad, que era lo que se llamaba antes régimen de visitas, veo que las partes no se pueden poner de acuerdo, ¿qué les digo yo? Bueno, ¿por qué no escriben? Escribimos, hacemos un acuerdo, hacemos un convenio y ustedes saben sobre qué se tienen que mover, ¿de acuerdo? Y por último, la comunicación. Es uno de los 7 elementos, acuérdense, que la escuela de Harvard, que es la escuela de negociación, da para arribar a una buena negociación. La comunicación, que estuvimos hablando ya sobre ese tema, la manera de expresarse, gestual y verbalmente. Recuerden que el cuerpo habla también, tiene influencia directa en el resultado de la negociación. Negociar cara a cara puede ser mucho más beneficioso y positivo para el acuerdo, porque la comunicación debe facilitar la negociación y no ser un obstáculo. Por eso se recomienda conocer personalmente a la otra parte y no negociar desde el principio por teléfono, vía email o WhatsApp, etc. Estableciendo confianza es más fácil colaborar, cooperar y llegar a acuerdos. Los 7 elementos de la escuela de Harvard, que es la escuela de negociación, entonces hablamos de intereses y posiciones, hablamos de opciones, de alternativas, de criterios, de relación, de compromisos y comunicación. Entonces,
¿Cómo puede desarrollarse la negociación? Bajo dos esquemas. Un esquema competitivo, cada parte intenta salir victoriosa de la situación, obteniendo lo más posible a expensas del otro, y un esquema más bien colaborativo. Ambas partes trabajan para que cada una se lleve la mayor cantidad de intereses satisfechos. Entonces acá vemos la conducta competitiva y la conducta cooperativa. La conducta competitiva es igual a ganar, perder. Una gana, la otra pierde. La conducta cooperativa, que es la que nosotros tenemos que tratar de comprender, instalar y realmente practicar, es igual que ambas partes ganan. Ganar, ganar. Entonces una es ganar, perder, la otra es ganar, ganar. Y aquí vemos el tema de la naranja. Según qué conducta tengamos, fíjense acá, conducta competitiva y la conducta cooperativa, digamos, mi comportamiento también va a tener una actitud distributiva o integrativa. Si nosotros tenemos una naranja, vienen dos hermanas, en una familia, dos hermanas, y dicen, hay una zona naranja, pero yo quiero naranja y les voy a dar un ejemplo simple, ¿no? Yo quiero naranja y la otra también lo quiere. Entonces, ¿cómo resuelve la madre? Si las dos se quedan con la mitad de la naranja, están perdiendo de alguna manera porque quizás cada una no va a hacer nada. Entonces la madre empieza a explorar, lo que se dice en negociación, explorar los intereses. Bueno, para vos, María, ¿para qué querés la naranja? Yo la quiero para hacer jugo. Y vos, Pedro, ¿para qué querés la naranja? Yo la quiero para hacer mermelada. Entonces, ustedes fíjense que los intereses no son los mismos. Y entonces, pues, desde una naranja, digamos, la misma naranja, yo puedo usar la cáscara para hacer mermelada y la naranja y la pulpa para hacer el jugo. Es un ejemplo simple que se da en materia de negociación siempre, y vemos una conducta distributiva donde parto la mitad de la naranja y ninguno hace nada con sus mitades, o bien tengo una actitud integrativa, pienso, exploro los intereses, veo cuáles son los intereses de las dos partes y veo que, bueno, o sea, en definitiva, esa naranja puede ser utilizada por las dos. Pero quiero que se queden con este concepto de explorar los intereses, ¿de acuerdo? Bueno, después vamos a volver sobre negociación. Hay otra manera, otros métodos alternativos de solución de controversias, que es el mediador, ¿no? Cuando yo recurro a la figura del mediador, recurro a la figura de un tercero, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros como abogados, los pastores dentro del ámbito de la iglesia, actúan como mediadores. O sea, la idea del mediador es que facilite la comunicación entre las partes, sin proponer soluciones, pero buscando que restablezcan su comunicación. Las acompañan en el proceso de la toma de decisión sobre su desacuerdo, sin influir sobre ellas, pero intentando ampliar su mirada sobre la situación que atraviesan y sus recursos para resolverla. Después tenemos la posibilidad de la conciliación. En general se habla de conciliación ya cuando estoy en el marco de un litigio, ya cuando estoy en el marco de un litigio jurídico, ¿no es cierto?, judicial, y aparece una posibilidad de acercamiento de las partes para un acuerdo. El conciliador puede proponer fórmulas de arreglo entre las partes que, de ser aceptadas, podrían constituir un acuerdo. Y después está la posibilidad del árbitro, que es como una especie de mediador, pero siempre surge, digamos, de manera en un convenio, en un contrato, que es un tercero elegido por las partes, en este caso bajo un procedimiento también acordado entre sí, que será quien resuelva el conflicto cuya decisión deben aceptar las partes. Esto para que ustedes sepan que hay distintos métodos alternativos de solución de controversias, uno es la negociación, otro es la mediación, la conciliación y el arbitraje. Estos son términos técnicos para que ustedes los vayan incorporando. Ahora vamos otra vez a la negociación. Y hablamos de la negociación más bien colaborativa, porque esta es la más, digamos la mejor o la más funcional para solucionar conflictos. Las posiciones, y ahí vamos a empezar a distinguir estos conceptos, ¿no? De
posiciones, fíjense, posiciones versus intereses. Yo les dije hace un ratito, quédense con esto de explorar los intereses. Y hablamos de posiciones antes, ¿no? Las posiciones son aquellos reclamos o pretensiones que las partes hacen explícitos. Generalmente es la forma que se presentan los pedidos y se rodean de razones y motivos para darles más fuerza y consistencia. O sea, la posición es lo que cada uno piensa, lo que cada uno quiere, y encima, ¿qué hago cuando yo tengo una posición? Lo que hago justamente es dar todos los motivos, porque no quiero que me cambien esa posición, ¿de acuerdo? Frente a la posición de una parte está la posición de la otra, que no hace lugar por las razones, cada uno tiene su posición. ¿Está bien? Vamos a esto del, por ejemplo, del aislamiento preventivo social obligatorio, o cualquier otra circunstancia, ¿no? Entonces, algunos que priorizan la salud pública, otras que priorizan el trabajo, son posiciones. En ese antagonismo aparece el conflicto. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? No me quiero olvidar nada, por eso estoy siguiendo con mis apuntes también. Ury y Fisher, William Ury y Fisher son los dos autores que empezaron con el tema de la escuela colaborativa. Proponen que las posiciones sean abandonadas para poder avanzar hacia los intereses de las partes. Se entienden ¿y qué son los intereses? Son aquellas preocupaciones, temores o necesidades que las partes tienen cuya satisfacción están buscando, consciente o no, a través de la formulación algo esquemática de las posiciones. O sea, yo siempre digo que las posiciones son estáticas, en cambio los intereses son más dinámicos, pueden ir variando, cambiando. Los intereses pueden clasificarse en intereses opuestos, diferentes y comunes. ¿Qué son los intereses opuestos? Se desprenden directamente de las posiciones. Claro, vos pensás una cosa y yo pienso otra. Esa es una posición. Los diferentes son los enunciados antes y si parecen posibles de atender. O sea, los diferentes tenemos diferentes intereses, pero quizás podemos entendernos. Y el interés común, los comunes, a ambas partes, es que los intereses que, afectan que nos interesa a los dos. El eje de la negociación colaborativa está centrado en el trabajo de los intereses diferentes, claro. Los opuestos tienen que ver más con las posiciones, entonces eso me conviene abandonarlos. Los intereses comunes, bueno, o sea, hay algo que sí tenemos en común, con lo cual no necesitamos ponernos, esto lo compartimos. ¿Y de dónde parte la negociación? De los intereses que son diferentes, ¿no? Entonces hay otro tema que tenemos que está relacionado con esto de los intereses, es las opciones, que son las posibles soluciones que el conflicto puede tener que atiendan a las necesidades de todos los protagonistas. Se alienta que los actores buscan salidas más creativas. Y alternativas, ahí está, el tema de la creatividad es importante en materia de negociación. Y alternativas son las posibilidades que cada parte tienen para abordar su conflicto sin tener en cuenta la participación voluntaria del otro. Por ejemplo, buscar la vía judicial, tomar acciones de fuerza, abandonar el conflicto. Esas son alternativas que yo tengo para abordar o para buscar una solución, aunque estas no me van a ayudar mucho, ¿no? Después tenemos las propuestas, que son las opciones que se elaboran analizando sus posibilidades efectivas de implementación a la luz de diferentes criterios, objetivos, que yo les hablé recién hace un ratito de los criterios objetivos. Siempre es bueno llegar a una negociación y fundamentar el acuerdo o el compromiso al que vamos a lograr a través de criterios objetivos. Miren, hay algo que es también muy valedero en materia de negociación. Los criterios objetivos no se pueden discutir. ¿Por qué? Porque provienen de una ley, porque provienen de una determinada norma, de algo que ya no tiene discusión, digamos. Entonces, por eso es importante basar una negociación en criterios objetivos. Trasladada la propuesta a la otra parte,
a la otra parte, aceptada por esta, podrá constituir un acuerdo que dé solución al conflicto. Otra de las cosas que es importante tener en cuenta es lo siguiente. Cuando yo hago un acuerdo, miren lo que les voy a decir, cuando yo hago un acuerdo, hay que hacer un acuerdo que sea sostenible en el tiempo. No puedo hacer un acuerdo donde... ¿Cuándo es un acuerdo que no es sostenible en el tiempo? Cuando solamente hay ventajas para una de las partes. Entonces, ahí no se sostiene en el tiempo. Ese acuerdo se va a incumplir, seguramente, ¿no? La mejor negociación es aquella que logra la mayor satisfacción posible de las necesidades prioritarias de las partes. También mejor negociación es preservar la relación entre las partes, favorecer el mantenimiento de la comunicación, tender a separar las personas del problema en un intento por mejorar la negociación. No sé qué hora es, estamos todavía en tiempo. Bueno, ¿qué destrezas básicas de la comunicación facilitan el diálogo entre las partes? Y acá es importante, la escucha, el parafraseo y las preguntas. La escucha implica poner a disposición de nuestro interlocutor toda nuestra atención y nuestra receptividad, alentando a que relate la situación que le preocupa. Ahora después les voy a dar un casito para ver si podemos entenderlo, ¿no? Con el tema de los intereses y las posiciones. Miren. La primera habilidad clave para el desarrollo de una negociación y en realidad para cualquier conversación es la posibilidad de escuchar. ¿Qué es esto? Implica poner a disposición de nuestro interlocutor toda nuestra atención y nuestra receptividad, alentando a que relate la situación que le preocupa. Para ello no es necesario hablar poniendo de manifiesto lo que pensamos. Basta un gesto, una mirada o una disposición corporal. Recuerden que yo les decía que el cuerpo habla también. Quien escucha se abstiene de desaprobar, de juzgar, de minimizar o de maximizar lo que el otro le está diciendo. Todas estas actitudes, restringen a quien está hablando y traban su libertad para desplegar su pensamiento tan necesario para poder conocer lo que piensa y lo que necesita con relación a su disputa. A pesar de que la escucha parece como una habilidad innata y espontánea que no requiere entrenamiento, las personas suelen escucharse poco, ¿sí? Y cuando las personas se sienten no escuchadas, ¿qué hacen? Insisten en sus argumentos, ¿sí? Entonces, pensemos en cualquier situación, no necesariamente un conflicto. Entonces, fíjense si el interlocutor con el que estoy hablando yo, esto yo les voy a dar ejemplos donde vemos que el cuerpo habla también. Toma las siguientes actitudes. ¿Qué piensan ustedes ante esas actitudes? No dice nada, pero no lo mira a usted. Periódicamente busca algo en su agenda o en su celular o el reloj. Su interlocutor no dice nada, pero hace signos de negación con su cabeza periódicamente. Su interlocutor lo interrumpe con preguntas insistentes respecto a lo que usted está contando. Su interlocutor lo interrumpe con preguntas que nada tienen que ver con lo que está contando. Su interlocutor lo interrumpe diciendo, bueno, no hay que hacerse problema, no pasa nada. Su interlocutor lo interrumpa con esa frase, bueno, yo te voy a decir lo que hay que hacer en estos casos. Vos tenés que... Su interlocutor lo interrumpe y le dice, lo que yo hago en estos casos es, esto es lo que yo hice. Su interlocutor lo escucha como usted quiere ser escuchado. ¿En qué se evidencia? ¿Qué efectos produjo cada reacción en su relato? ¿Cómo lo alentó o desalentó? ¿Se entiende? O sea, nuestras actitudes también hablan de si estamos o no escuchando al otro. Parecería que escuchar es, como decimos, es básico, pero no todos, me incluyo, tenemos esa capacidad de saber escuchar al otro, ¿no es cierto? Entonces, y a veces hacemos actitudes que evidentemente no ayudan a que
nuestras actitudes ayuden o evidencien que estamos escuchando al otro. Miren, por ejemplo, hay actitudes que no favorecen la negociación. Esto de mirar la agenda, el reloj, y eso tampoco favorece la escucha. Y acá es importante saber escuchar. En toda negociación hay que saber escuchar. ¿De acuerdo? Ahora después les voy a dejar un minuto, quiero terminar esto y esta parte y los voy a escuchar a ustedes. El parafraseo, ¿saben lo que es parafrasear? Es volver a decir lo que el otro dijo y, digamos, cuando yo parafraseo, el otro va a saber si yo entendí lo que él me quiso decir. Sobre todo en órdenes, ¿no? Cuando hay órdenes. Entonces, en materia laboral es muy importante cuando me dan una orden a mí, parafrasearla para que el otro esté entendiendo que yo entendí lo que vos me dijiste. Implica sintetizar lo dicho por las partes, ordenarlo y neutralizarlo, es decir, quitarle la fuerza emotiva que el hablante le imprime, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en los trabajos hay situaciones así, de conflicto así, del trabajo en sí mismo, ¿no es cierto? No sé si me entienden, o hay que sacar algo, hay que hacer algún trabajo en especial, entonces, o hay que elaborar un informe, lo que sea, entonces, bueno, por ahí quien me da la orden me lo da de una manera desordenada, o no, yo no llego a comprender bien lo que me está diciendo, entonces ahí utilizo la técnica del parafraseo, ¿sí? Un poco sintetizo, ordeno lo que el otro me dice y le quito esa fuerza emotiva que el hablante le está imprimiendo a esa orden, por ejemplo, ¿no? Y después las preguntas. Preguntar permite obtener las respuestas de las partes, no involucrando, dando consejos o imponiendo pensamientos. Se conserva la neutralidad. Esto es muy útil para cuando hacemos consejería, por ejemplo, ¿no es cierto? La herramienta más útil son las preguntas abiertas. ¿Y qué son las preguntas abiertas? Cuando pregunto qué, cómo, quién, para qué, dónde, no pregunto, ¿fuiste? No. O sea, son preguntas, es decir, por ejemplo, miren esto, usted es quien ocasiona con su... yo tengo un cliente ahora que justamente me llamó porque tiene ruidos molestos. Entonces, por eso me acuerdo de este tema, ¿no? ¿Usted es quien ocasiona con su taller estos ruidos que afectan a su vecino? La pregunta, en lugar de ser así, y ya prejuzgando, usted es el que causa los ruidos, pregunto, ¿cómo es la cuestión de los ruidos que menciona usted? ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es una pregunta cerrada. ¿Usted es quien ocasiona con su taller esos ruidos que afectan a su vecino? Miren qué forma diferente. ¿Cómo es la cuestión de los ruidos que menciona usted? Es diferente. Entonces, las preguntas para poder empezar un diálogo tienen que ser abiertas. Acuérdense para los que tienen hijos adolescentes. Las preguntas, ¿sí? Para favorecer un diálogo tienen que ser abiertas. Después viene el glosario que después se los voy a decir. Voy a completar un poquito eso, que lo tengo acá, que son las estrategias de persuasión, ¿no? Y hay acá también estos autores que yo les comenté hace un ratito, William Ury, hay un libro que se llama de él, hay dos libros así como básicos de negociación. Uno es sí de acuerdo y el otro es supere el no. Y él habla de distintas estrategias de persuasión, ¿no? Que es subir al balcón, ponerse al lado del otro, replantear y tener un puente de oro. Miren, me gustaría compartirlas con ustedes que me parece que les va a interesar. Subir al balcón significa apartarse de los impulsos y las emociones naturales, evaluar el conflicto con calma, Dice Ambrose Bierce que hable con ira y pronunciará el mejor de los discursos que siempre lamentará. Esto es una realidad que muchas veces nos ha tocado muy de cerca, ¿no? Hablar con ira provoca que, empezamos con palabras hirientes y demás, y eso realmente termina bastante mal, ¿no? Después,
Otra estrategia de persuasión, el buen persuasor, dice él, acá tenemos, miren, el buen persuasor, perdón, se caracteriza por entender a su oponente, establecer una relación de credibilidad, transformar insultos en incumplidos, darse tiempo para pensar, desarrollar una estrategia de concesiones y no dejarse influenciar por la táctica, el bueno y el malo, ¿no? El buen persuasor se caracteriza por construir confianza, ser creativo. Recuerden que hablamos mucho de la creatividad, en materia de negociación. Guardar un saludable realismo, posponer el trato de los temas más complicados para el final. Miren, esto es también una estrategia muy, muy útil. Cuando uno está en medio de una negociación o en medio de un conflicto y tiene que tratar distintos temas, siempre es bueno empezar por aquellos en los que ya hay acuerdo. Y después ir tratando de flexibilizar, porque eso genera confianza, guarda cierto realismo, es decir, eso genera una buena relación. Bueno, las pautas para negociar, una buena planificación, preparación y que debe haber una estrategia de persuasión. El mejor general es el que nunca se deja arrastrar a la batalla, ¿no? Esperen que ahí están bueno, subirse al balcón, es lo que les dije recién. Subirse al balcón es. También a ver si hay algo más, sí. Estar alerta, no sospechar de todos, conocer los puntos vulnerables de cada uno, el tema del cuerpo, el tema del lenguaje corporal. A veces hacerse el tonto es una ventaja y no apresurarse en negociaciones importantes. La concesión que más lamentará será la que usted hizo, ¿no? Y tomar notas resta impulso. Mire, es otro tip también interesante. Por ejemplo, cuando uno escucha al otro y va tomando nota, a veces eso nos hace, nos resta impulso, como dice ahí, no somos tan impulsivos en hablar y digamos, emitir una opinión, ¿no? Reconocer su punto de vista, sentimientos, idoneidad y prestigio. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando uno empieza, cuando uno está en medio de una estrategia, una negociación y para utilizar una buena persuasión, es bueno comenzar diciendo, por ejemplo, me parece adecuado lo que vos pensás, valorar los sentimientos que tiene la persona a la que le estoy escuchando, valorar su idoneidad, si es una persona, por ejemplo, si, no sé, ocupa algún cargo, tiene algún prestigio, tiene trayectoria, reconocerle todo este tipo de cuestiones, porque eso también ayuda a una buena negociación y a ir disuadiendo ese conflicto, ¿sí? Escuchar al oponente, parafrasear, que era lo que decíamos recién del otro lado, presentar una disculpa, si es necesario, afirmar con yo, no con usted, o sea, siempre el yo, nosotros, acceder cada vez que se pueda, no diga pero y diga sí, ¿qué te parece? Sí, tal cosa, y crear un clima favorable. Eso también ayuda a la persuasión. Presten atención a esta expresión de subirse al balcón. Esto es ponerse del lado del otro, ¿no? Pero subirse al balcón, yo me acuerdo que había un video de cuando tomé este posgrado, había un video que estaba justamente subido a un balcón viendo una situación de conflicto desde arriba, ¿no? Subirse al balcón también nos permite tener cierta objetividad, ¿sí? Ponerse del lado del otro es lo que hoy conocemos mucho por empatía, ¿no es cierto? Esto de ser, de tener empatía por el otro, de ponerse en el lugar del otro. Otra estrategia de persuasión es replantear, cambiar el juego replanteando la situación, formular preguntas abiertas y que se contesten y que no se contesten con un no y replantear las tácticas, desviar los ataques, pedir consejo a su oponente, aprovechar el poder del silencio. Todo esto disuade o ayuda a disuadir a flexibilizar el conflicto, ¿no? Replanteando un ataque personal como una forma
de atacar el problema. O sea, si se acuerdan que uno de los puntos de los 7 elementos de la escuela de Harvard era no atacar a la persona, sino separar la persona del conflicto, ¿no? Si es necesario, si hay trucos, si hay, bueno, esto ya hay una negociación más comercial, ¿no? Poniendo al descubierto los trucos, haciendo caso omiso del mismo, formulando un comentario amistoso, hablando de nosotros y no de usted y yo. Esto es, bueno, eso ya se los dije antes, ¿no? Esto también ayuda muchísimo a la persuasión. Y después, una estrategia de persuasión que es muy efectiva es tender un puente de oro. Para ayudar al otro a superar los obstáculos que impiden llegar a un acuerdo, tienda un puente de oro. Y esto lo que hablamos, lo estuvimos hablando todo esto, ¿no? Acá está como más esquemático. Incluirlo en la búsqueda de la solución para llegar a convertirla en idea del otro y no solamente propia. Satisfacer los intereses del otro, no presionar, sino más bien atraer. Pedir ideas y crítica constructiva, facilitar la negociación, no presuponer que el otro no es razonable y avanzar siempre paso a paso. Esto es, tienda un puente de oro por el cual pueda retroceder el adversario, dice este general del ejército Sun Tzu. ¿Está bien? Miren qué linda frase. Tienda un puente de oro por el cual pueda retroceder el adversario. O sea, pueda retroceder y avanzar al mismo tiempo, ¿no? Puede ir atrás y avanzar. No cortar, eso es lo que quiere decir, no cortar las relaciones, ¿no? Siempre tratar de buscar soluciones creativas, alternativas. Bueno, eso como para profundizar un poquito el tema que habíamos visto de las distintas tácticas de persuasión y en esto del parafraseo, la escucha y las preguntas, que siempre es conveniente que sean preguntas abiertas, ¿no es cierto? Glosario de negociación. Les quiero compartir también esto acerca del glosario de negociación. ¿Cuáles son las palabras más adecuadas para cuando tenemos que tratar de flexibilizar en un conflicto o disuadir un conflicto? El lenguaje, términos que favorecen a la negociación. La palabra, la palabra acuerdo, ¿no es cierto? La palabra comunicación, términos que favorecen la negociación, es una buena comunicación, todo esto que estuvimos hablando, ¿no? La percepción también. ¿Se acuerdan que hace un ratito me estaban preguntando ustedes, hace un rato, ¿y cómo hago para prevenir? ¿Cómo hago para discernir? Dijeron uno, ¿no? Bueno, esto es la percepción que yo tengo de la situación, ¿no? La percepción me ayuda a prevenir conflictos. Esto cuando, y ahí hablamos de las conductas que puede tener la otra persona, en la cual podemos ver distintos comportamientos que hacen, que nos indican la posibilidad de un conflicto, ¿no? Bueno, el tema siempre cuando yo tengo, por ejemplo, en el caso del liderazgo o del pastorado, ¿no es cierto? Que yo necesito también, cuando estoy tratando un tema de conflicto, necesito otorgar un espacio adecuado para que las partes se sientan cómodas. Esto no es menor, ¿eh? Esto no es menor para tenerlo en cuenta en materia de negociación, ¿no? Por ejemplo, no nos vamos a una situación, ya sea en el trabajo, en la iglesia, vamos a una situación en nuestra casa con nuestros hijos adolescentes. Siempre es bueno crear un espacio cómodo para poder por ahí entablar una conversación con ellos. Bueno, las habilidades que tenemos, ¿no es cierto? Desarrollar esas destrezas o esas habilidades para poder comunicarnos. El tiempo, ser sabios con el tiempo, ¿sí? A veces es necesario para continuar una negociación esperar un tiempo, hacer como una especie de cuarto intermedio, ¿no? ¿Saben lo que es un cuarto intermedio? O sea, esperar un poco, suspender un poquito la reunión y continuar otro día, ¿sí? El tema de generar opciones también es bueno en materia de negociación. Lograr un consenso, generar acuerdos. A veces no se puede lograr el acuerdo final, pero sí se va haciendo acuerdos en partes, como quien dice, ¿no? Bueno, algunas cuestiones las voy acordando. El otro día yo hablaba con un cliente y le decía, no, vayamos por parte.
tratemos de lograr un acuerdo acá en este punto y después vamos avanzando en los otros, ¿sí? Tener la información adecuada de la situación, creatividad, que era un término también que favorecía la negociación, que tenemos que tener en cuenta la creatividad de las partes, la creatividad, o sea, que seamos creativos en distintas opciones. Bueno, esto tiene que ver más con estadística, porcentaje y demás, ya en negociaciones más comerciales, ¿no? Y términos que perjudican la negociación es la disputa, el ataque, humillar, por ejemplo, defenderse a toda costa, ¿sí? La dureza, tratar de dominar al otro, de prevalecer, utilizar trucos, la resistencia, utilizar la autoridad, ¿no? Alguien en los comienzos cuando preguntamos qué es conflicto, algunas personas me decían, uno de ustedes me decía, bueno, algunas personas que tienen cierto autoritarismo, el tema del poder, de hacerlo sentir al otro como vencido, ¿no? Proteger, ordenar, bueno, esos son todos términos que no ayudan a la negociación. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Y ahora sí nos vamos un poquito a... una cosa más que les quería compartir era el tema de las personas conflictivas. ¿Se acuerdan que uno de los puntos es, bueno, pienso en una persona conflictiva? ¿Cuál puede ser? Bueno, lo que hay que saber de ellos. A ver, decimos, ¿no? Han aprendido a comunicarse así, las personas conflictivas. Creen que esa es la forma exitosa, solo quieren resultados. No son socialmente habilidosos, carecen de habilidades empáticas, es decir, que les cuesta mucho ponerse en el lugar del otro y no quieren ni entienden que les pidan que cambien. Son las típicas que hacen yo soy así. ¿Alguna vez escucharon eso? Yo soy así, matame, te hacen encima. Yo soy así, yo ya no voy a cambiar. ¿Sí? Bueno, hay que cambiar. Y generalmente estas personas en el fondo tienen un problema grande de autoestima, ¿no? Obstáculos para tratar con ellas. Miren, acá los pongo todos juntos. Queremos cambiarlas. Aceptamos lo que nos dicen, aceptamos la forma en que nos dicen las cosas, las juzgamos y reaccionamos según nuestro propio patrón genético. Esto es una realidad. O atacamos a esas personas o huimos de ellos. ¿Qué es huir? Huir es no las enfrentamos y por lo tanto no enfrentamos el conflicto. Entonces, lo que hay que saber de ellos, lo que decíamos recién, han aprendido a comunicarse así, creen que esa forma es exitosa, solo quieren resultados, no son socialmente habilidosos, carecen de habilidades empáticas, es decir, les cuesta mucho ponerse en el lugar del otro, y no quieren ni entienden que les pidan que cambien, y tienen problemas de autoestima. Eso es lo que vimos, ¿sí? Obstáculos para tratar con ellas. Generalmente queremos cambiarlas a estas personas. Aceptamos lo que nos dicen, aceptamos la forma en que nos dicen las cosas, en general las juzgamos y reaccionamos según nuestro propio patrón genético. ¿Qué quiere decir? O las atacamos también o huimos, nos retraemos, ¿no es cierto? Que esto es muchas veces las personas que son violentas responden a esta forma, a esta personalidad conflictiva, ¿sí? En general, las personas que son violentas, la persona que vive con un violento, ¿qué hace? Generalmente huye de la situación, ¿no? Se retrae. No pierda la cabeza, no trate de cambiar el ser, modele y cambie el hacer y actúe con asertividad. ¿Qué es ser asertivo? Que hoy tanto se habla de ser asertivo. Es utilizar comportamientos donde se puede expresar lo que se siente, piensa, cree o necesita. Y ahí está, ¿no? El punto, ¿no? Sin ofender a los otros, lo que hablábamos hace un rato.
y sin sentirse culpable, abriendo la posibilidad del diálogo. Eso es una comunicación asertiva. Uno puede decir lo que siente, uno puede expresar lo que piensa, uno puede manifestar y decir lo que cree o necesita, pero sin ofender a los otros y sin sentirse culpable, abriendo posibilidades de diálogo. Esto es ser asertivo, ¿de acuerdo? Sí. Y después dice, perdón, que no sé dónde se me van las... Acá. Para trabajar con las emociones propias, es necesario tener conciencia de uno mismo, una autoaceptación, una autorregulación o autodominio, como digo yo, de sí mismo, autoanálisis y una buena expresión de lo que pienso, ¿no? Estas son todas cuestiones que tienen que ver con esto para trabajar con las emociones propias y poder tener una buena comunicación. Para interactuar con las emociones de los demás, debe haber un reconocimiento empático, una aceptación compasiva, influencia y contención, indagación. ¿A qué se refiere indagar? Indagar es preguntarle al otro lo que le está pasando y escuchar respetuosamente. ¿Mm? ¿Vos qué pensás? ¿Qué te parece? ¿Sí? Estas pueden ser bases para una conversación poderosa, como dice acá, ¿no? Es decir, sin imponer lo que yo pienso, o ¿se acuerdan cuando leíamos hace un ratito que decíamos que no, hay que evitar este tipo de yo haría tal cosa, yo pienso que vos tenés que hacer tal cosa, ¿no? Sino por ahí abrir el diálogo. Acuérdense mucho de las preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas sirven para evitar la imposición y sí por ahí también indagar, ¿no? Acuérdense del ejemplo que les di del tema de los ruidos, ¿no? Una cosa es, usted es del taller que hace los ruidos, otra cosa es, ¿qué anda pasando con esos ruidos? ¿Se acuerdan que, como lo decíamos hace un rato, cómo es la cuestión de los ruidos que se están sintiendo cerca de su taller? ¿Vieron que es una forma diferente de preguntar? ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Muchas de las cosas, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas de las cosas uno que, no sé, las hace intuitivamente, digamos, ¿no? Lo que se pretende en este pequeña introducción a la negociación y resolución de conflictos es mostrarles que desde lo intuitivo, que a muchas cosas hacemos y que la verdad nuestra vida con Dios nos ayuda a reformular nuestra forma de ser o a cambiar nuestra forma de ser, también tiene una teoría científica, tiene basamento técnico, digamos, ¿no? Ahora nos vamos más para el lado, yo tomé como para el lado más cristiano, ¿no es cierto? Dentro de lo que ya aprendimos, de las teorías que se aprenden en cualquier seminario, posgrado y demás, ahora nos vamos a adentrar al mundo más cristiano. Y tomé el lema, ¿no? Y me puse a pensar, movernos en la libertad del espíritu para actuar en todo servicio. Justamente, dos cosas que rescatamos antes, que es el tema de la libertad, ¿no? La libertad que nos da el Espíritu Santo. Para actuar en todo servicio. ¿Qué es todo servicio? En todo ámbito en el cual nos movamos, ¿no es cierto? Entonces, para actuar en todo servicio me plantea una serie de inquietudes. ¿Dónde me muevo? ¿Cómo me muevo? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿Hablo con mis gestos? Ahora vamos a apelar a todo nuestro conocimiento anterior, ¿no? A todo lo que ya aprendimos. ¿Soy conciliador o conciliadora? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Cómo reacciono frente a situaciones de crisis, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante esta situación, por ejemplo, del aislamiento social preventivo obligatorio, ante la falta de trabajo, ante la merma de los ingresos? ¿Cómo fuimos reaccionando, no? El hombre dice que ha ido perdiendo eslabones primordiales en sus relaciones más importantes, afectivas, lo cual ha llevado a un modo incorrecto de comportarse.
Al pasar el tiempo en las condiciones de vida de la humanidad se han experimentado cambios vinculados a los modos de actuación de los individuos. Y esto ha traído una crisis de valores, dando lugar y desarrollando conductas violentas por la que los educadores, padres o líderes religiosos, como nos puede pasar a nosotros, son las fuentes principales para inculcar sentimientos de respeto, amor a sí mismo y a los demás, logrando que estos aprendan a vivir y a convivir en grupos. Esto es muy importante, ¿no? Dios en su palabra manda que nos amemos, que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es decir, no lastimarlo. ¿Qué sucede con nuestras relaciones interpersonales? Son preguntas que nada más que nada lo que pretendo es que nos llevemos a la reflexión, ¿no? Entre todos. Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o más personas e involucran los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de uno o de una. Se trata de relaciones sociales que como tales se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. Es aprender a interrelacionarse con las demás personas respetando su espacio y aceptando a cada uno como es, con sus defectos y con sus virtudes, recordando que nuestros derechos terminan cuando comienzan los de los demás. A veces nos olvidamos de estas cuestiones, ¿no? Cuando nos relacionamos con los demás, esperamos reciprocidad. Esto quiere decir que deseamos dar, pero también recibir, escuchar y ser escuchados, comprender y ser comprendidos. La comunicación nos sirve para expresar lo que sentimos, lo que necesitamos y lo que pensamos de los demás, para entender el mundo que nos rodea y para ser escuchados. También para conocer a las personas con las que nos relacionamos diariamente. Para relacionarnos necesitamos comunicarnos y no podemos permitir relaciones basadas en la violencia. ¿De acuerdo? La vida cristiana es por excelencia comunitaria y hay una gran alegría cuando tenemos la posibilidad de reunirnos. Como dice el salmista tan elocuentemente, tomó una versión de la Biblia de lenguaje mucho más actual, dice que bueno y qué tierno es, dice, es ver a esos hermanos vivir juntos y en armonía. Es como un aceite refinado que desde su cabeza desciende hasta la barba de Aarón, hasta el cuello de su túnica. Es como un rocío del Hermón que baja sobre las montañas de Sión. Allí el Señor otorgó su bendición y la vida para siempre. Estamos llamados a vivir en comunidad, estamos llamados a vivir en sociedad. El hombre es un ser social, ¿de acuerdo? La familia es nuestra primera comunidad y la manera más básica que el Señor usa para reunirnos, formarnos y actuar en el mundo. La iglesia, acordémonos que la iglesia primitiva expresaba esta verdad llamando a la familia cristiana la iglesia doméstica o la iglesia en el hogar, que es lo que ahora, lo que estamos pretendiendo los pastores y en general la iglesia en general, que en cada hogar haya una iglesia, ¿no? Dificultades para comunicarnos y relacionarnos. Cuando no escuchamos al otro u otra con atención, puede pasar que al estar hablando con otra persona no la escuchemos atentamente por pensar en lo que queremos decir, entonces se pierde lo más importante de la comunicación, que es el intercambio de ideas. Cuando se envía un doble mensaje, en ciertas ocasiones al comunicarnos podemos decir algo agradable y otras veces desagradable. O un reconocimiento y al mismo tiempo un comentario que descalifique a la persona con la que hablamos, ¿no? Esto a veces se puede dar en una conversación. Y cuando hacemos suposiciones sobre lo que piensa o siente otra persona, a veces queremos saberlo todo, entonces tendemos a suponer lo que siente y piensa el otro y sacamos nuestras propias conclusiones. Esto lo hacemos todos. En este caso se pueden ocasionar malos entendidos, porque en realidad no le damos a la otra persona la oportunidad de comunicar lo que realmente quiere. Etapas de una relación impersonal insatisfecha. Las etapas son falta de cooperación, por eso en una relación, y por favor tengamos en cuenta, por ejemplo, la relación matrimonial o de pareja, se ha de estar alerta a las necesidades cambiantes dentro de la relación. O sea, las personas vamos cambiando,
a medida que vamos creciendo. Se supone que para mejor, ¿no? También puede haber una etapa de desquite, que se llama desquite, ¿no? Cuando perdemos de vista que somos socios en nuestras relaciones. También puede venir la etapa de dominación, cuando una persona se impone sobre la otra. Y también la de aislamiento, cuando hay carencia de habilidades sociales, ¿sí? O ante una dominación tan fuerte, la otra persona trata de aislarse, ¿no? A mejor comunicación, mejores relaciones. Atreverse a hablar con los demás, perder el miedo a expresar nuestros sentimientos, experiencias, sensaciones. Para eso necesitamos ordenar nuestras ideas. Compartir lo que nos pase, lo que sentimos, nos puede abrir muchas posibilidades. Decirlo a otra persona nos puede facilitar entender un poco más lo que nos ocurre y hacer frente a los problemas. Y saber escuchar es algo que aprendemos desde pequeños, pero que debemos ejercitar. En ocasiones ocurre que solo escuchamos lo que nos agrada o nos conviene. Si sentimos que algo de lo que nos están comunicando nos puede herir o molestar, preferimos ignorarlo. Es muy importante, sobre todo en las relaciones de familia, en las relaciones entre esposos, en parejas, saber lo que le pasa al otro. Lo mismo también con los pastores. Los pastores no somos adivinos. Mi esposo no es un adivino. Si veo que hay comportamientos de él, o un pastor ve que hay comportamientos de la otra persona, tenemos que preguntar qué es lo que le pasa. Uno no es adivino, no puede adivinar lo que le pasa al otro. Si vieron que hay personas que, por ejemplo, se ofenden, el pastor no me llamó. Pero, a ver, yo qué sé si, no sé, yo está bien, ponele, yo tengo una comunicación fluida con los miembros de mi iglesia, pero a veces no sé exactamente qué está pasando, una necesidad. No sé, yo cuando no era pastora y estaba dentro de una congregación tenía un problema, y la verdad que lo llamaban mis pastores. Yo me ponía en contacto con ellos, diciéndole, me pasa esto, ¿cómo podés orar por mí o me ayudas a solucionarlo, ¿no? Y lo mismo pasa en las relaciones de familia. Insisto mucho en los hijos adolescentes porque, bueno, la adolescencia es el periodo quizás más conflictivo, ¿no es cierto? Pero es como les decía recién, hay que estar como radar, tenemos que ver lo que le pasa al otro, ¿no? En este tiempo, digamos, de pandemia, en este tiempo que se producen tantas crisis en los hogares, en este tiempo donde se convive tantas horas con el otro, digamos, tenemos que estar atentos un poquito a las necesidades, a los cambios, al humor. Esto es una realidad, ¿sí, no? Y tenemos que ser empáticos, ¿no es cierto? Empáticos y ponernos un poco en el lugar del otro. También es importante que al comunicarnos no nos olvidemos. Hablar de manera clara y sencilla. Bueno, son cuestiones que estuvimos viendo, ¿no? Recién. Ver a los ojos a la otra persona y demostrarle que se quiere la comunicación con ella. Considerar lo que expresamos con nuestros gestos, no lo que decimos con lo que decimos, perdón. Conciliar lo que expresamos con nuestros gestos con lo que decimos con nuestras palabras. Escuchar con todos nuestros sentidos. No juzgar ni afectar la comunicación de otros mediante la burla o la ridiculización. Y no tratar de demostrar lo que no se es o no se sabe, ¿no? Ojo al tratar con los demás, cómo hablamos, cómo nos comunicamos. Un poco ir enfatizando o afirmando lo que ya fuimos. En este influyen también los valores y creencias y los pensamientos. Pensamientos y sentimientos, el que analizará, evaluará y emitirá un juicio sobre lo que nos afecta, como también planeará conductas complejas y organizará las acciones de acuerdo a la información con la que contamos. Intencionalidad, por las intenciones nos dirigimos hacia las metas. Y acción, es hacer basado en la percepción, en los sentimientos, en el pensamiento y en una intencionalidad consciente que se expresa en objetivos. Esto casi como que se da todo al mismo tiempo, ¿no es cierto? Características de las relaciones interpersonales que sean saludables. Honestidad y sinceridad, o sea, es importante, miren, acá se me viene justamente, lo que más viene a mi mente es el equipo de trabajo, por ejemplo, de un pastor y las relaciones en la familia. Tiene que haber honestidad y sinceridad.
libre de mentiras e hipocresía. Nos permite explorar los límites sociales y propone la posibilidad de contrastar nuestras verdades con las de los demás. Respeto y afirmación fomenta la libertad mutua que permite la creación del espacio psicológico y social en el que se desarrolla la visión de las cosas de uno y de los demás. Compasión. Las relaciones compasivas se relacionan con la capacidad humana de sentir con, es decir, de identificarse con el otro, de ponerse psicológicamente en el lugar del otro. Comprensión y sabiduría es la realización integral llevando a cabo la actividad de inteligencia interpersonal desde la compasión, el respeto a la libertad, la honestidad y la sinceridad. Recordando, sobre todo cuando hablamos del respeto a la libertad, que mis derechos comienzan cuando terminan los del otro. Y esto se tiene que dar en todas las relaciones, de esposos, de parejas, de hijos, ¿sí? Cuando vivís con hijos que ya son adultos. Es importante esto, la transparencia, ¿no? La transparencia en las relaciones. Comportamientos que no son efectivos. Juzgar, controlar, neutralizar, superioridad y la seguridad, es decir, la certeza. Lo que yo pienso, lo que yo digo es la verdad absoluta, ¿no? Y comportamientos que son efectivos, la empatía, la igualdad, la provisión. Provisión en el sentido de proveer proveer una buena escucha, proveer una buena comunicación. La confianza es un elemento vital en todas las relaciones interpersonales, incluyendo en las organizaciones. La gente debe creer en la veracidad de la información y de que se les hable de los asuntos importantes que les compete. La gente necesita creer en la honestidad de nuestros líderes y la gente necesita saber que la empresa, llámese cualquier organización, ¿no?, para la cual trabajan, se preocupa por ellos para que haya confianza y compromiso. Esto es muy importante, y más en estos tiempos de crisis, ¿no? Los factores de los cuales dependen las relaciones interpersonales son la duración de la relación depende de varios factores. La cantidad de personas involucradas, el propósito de la relación, el compromiso en la relación, el valor de la relación, el nivel de madurez y las necesidades cumplidas que se van dando a lo largo de esa relación. Y las relaciones humanas no se aprenden ni enseñan en determinado lugar o momento, son algo que se va dando a lo largo del tiempo y nadie puede saber a ciencia cierta el camino que tomarán. Lo importante es la comunicación que se dé en cada una de ellas, pues esto es lo que determinará el camino que seguirán alimentándolas e enriqueciéndolas, o por el contrario, si existe falta de ella, hasta la más sólida y fija relación irá decayendo poco a poco. Por eso hay muchos matrimonios que terminan, por eso hay relaciones de padres e hijos que no están bien, ¿no? Hoy es un momento en que realmente la familia, muchas familias están en crisis. Creo que en algunos, el otro día me cargaban en el grupo de pastores y dicen, vas a tener mucho trabajo porque van a venir muchos divorcios. Esperemos que no, pero sí, hay mucha intolerancia y la forma de comunicarnos y de hablar influye mucho en estos tiempos. Y Dios, ¿qué espera de nosotros? Dios espera que sus hijos y que sus hijas manifiesten el amor y que este sea la base en cada relación que establecen con el prójimo, ya que es el mandamiento más importante, ¿no? No sé si alguno quiere comentar acerca de esta cuestión que fuimos viendo, ¿no? Importante todo esto, un poco reforzando desde una óptica más cristiana, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones de la escucha, de la buena comunicación, y que hay una base bíblica, ¿no? Recordemos que el hombre es un ser social y que el salmista decía, qué bueno y qué tierno, decía, ¿no? En esa versión, que los hermanos vivan juntos y en armonía. Compartan conmigo la lectura y lo voy a leer, pero esto me encanta para que cerremos la clase y bueno, y nos vayamos con todos los conocimientos que hemos aprendido en negociación, con ánimo de profundizarlos, ¿sí? Con ánimo de seguir creciendo en la comunicación, en la escucha, en la forma de hablar, en el lenguaje corporal, siempre
siempre es bueno seguir profundizando y seguir aprendiendo. Son cuestiones muy ligadas también a la psicología, a la empatía, al ponerse en lugar del otro, recordar estas técnicas de persuasión como subirse al balcón, el replantear, el parafraseo. Bueno, son todas herramientas que nosotros ahora estamos, en este pequeño curso, taller, estamos tomando como para poder, ante situaciones de conflicto en nuestra propia casa, poder utilizar esas herramientas dentro de la iglesia, en el equipo de liderazgo, como pastores. Son pequeñas herramientas o grandes herramientas que necesitamos para poder comunicarnos, ¿no? Y me gustaría cerrar con este cuento, esta leyenda. Dice que el sol y el viento discutían sobre cuál de los dos era más fuerte. La discusión fue larga, porque ninguno de los dos quería ceder. Viendo que por el camino avanzaba un hombre, acordaron en probar sus fuerzas utilizándolas contra él. «Vas a ver», dijo el viento, «como con solo echarme sobre ese hombre, desgarro sus vestiduras». Y comenzó a soplar cuando podía, pero cuantos más esfuerzos hacía, el hombre más oprimía su capa, gritando contra el viento, y seguía caminando. El viento, encolorizado, descargó la lluvia y la nieve, pero el hombre no se detuvo, sino que se aferraba más a su capa. Comprendió el viento que no era posible arrancarle la capa. Sonrió el sol, mostrándose entre dos nubes, recalentó la tierra, y el pobre hombre, que se regocijaba con aquel dulce calor, se quitó la capa y se la puso sobre el hombro. «Ya ves», le dijo el sol al viento, «cómo una bondad se consigue más». «Ya ves», le dijo el sol al viento, «cómo con bondad se consigue más que con violencia». Los seres humanos deberíamos pensar profundamente acerca de nuestras acciones. Utilizamos la violencia, la ironía, la agresividad, la sorna y la burla para tratar de lograr nuestros objetivos. No nos damos cuenta de que la mayoría de las veces con esos métodos somos más difíciles de alcanzarlos. Una sonrisa siempre puede lograr mucho más que el más fuerte de los gritos. Y basta con ponerse por un momento en el lugar de los demás para comprobarlo. ¿Qué prefieres? ¿Una sonrisa o un insulto? ¿Una caricia o una bofetada? ¿Una palabra tierna o una ironía? Pensemos que los demás seguramente prefieren lo mismo que nosotros. Entonces, tratemos a nuestros semejantes de la misma manera en la que nos gustaría ser tratados. Así veremos que todo será mejor, que el mundo será mejor, que la vida será mejor y que harás feliz a Dios.